Hoy estamos muy contentos porque tenemos en esta oportunidad una invitada muy especial. En este episodio contamos con la participación de Reina Silvia Salguero. Muchos la han de conocer, han de saber de ella, de su trayectoria. Ella es directora de Recursos Humanos de Grupo Magdalena y miembro de la Junta Directiva de DSH. Es una junta directiva ahora de directores también de Recursos Humanos. Tiene más de 20 años en el campo de gestión de recursos humanos, con un profundo conocimiento y experiencia en desarrollo organizacional, cultura empresarial, formas de compensación complejas, transformación organizacional, formulación de estrategias también efectivas, de liderazgo y de metodologías ágiles. Así que tenemos una invitada muy especial, extraordinaria en su carrera, en lo que la hemos conocido. Así que bienvenida, Reina Silvia. Gracias, Yami. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes nuevamente y espero que esta conversación sea enriquecedora de forma personal, por supuesto, y a todos los colegas que están con nosotros el día de hoy. Mil gracias, Reina Silvia, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que también hay muchas invitaciones y muchas actividades. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar, en este episodio, diferentes desafíos, ¿verdad? Y que Reina Silvia los conoce de primera mano. Número uno, por ejemplo, la administración de organizaciones regionales en diferentes países, con diferentes culturas, normativas regionales, ¿verdad? Que se vuelve cada país una localización, una normativa diferente. Esquemas de compensación muchas veces diferentes, obstáculos que se enfrentan también las transnacionales, ¿verdad? Vamos a ir hablando un poquito de eso y de cómo integrar estándares globales, ¿verdad? Entonces, la verdad que tenemos una invitada de lujo, ya que sabemos que tiene experiencia en todo esto, lo que ha sucedido en empresas como Grupo Magdalena y otras organizaciones a las cuales ha pertenecido Reina Silvia. Así que, de ya empezamos con algunas preguntas, Reina Silvia, que pueda compartir con nosotros varios aspectos. Entendemos que Grupo Magdalena ahora es una empresa regional. ¿Cuál es la visión regional? ¿Cómo se administra esa marca empleadora al ser regional? ¿Cómo se homogenizan los valores organizacionales? ¿Cómo se desarrolla ese liderazgo de adopción de transformación digital al ser una transnacional, Reina Silvia? Que pueda contarnos un poquito de esa experiencia. Gracias, Sami. Pues sí, efectivamente, Magdalena ha venido evolucionando en sus últimos años, principalmente en el año 2025. Damos el kickoff a la nueva estrategia que nos lleva hasta el 2030. ¿Qué es lo más importante o de dónde surge todo este tema? Una evolución te trae una estrategia y la estrategia te genera la cultura que requieres para ejecutar esa estrategia. En lo personal, yo tengo 3 grandes elementos para asegurar que el negocio llegue a sus objetivos. El primero es la estrategia, la segunda es la cultura y el tercero es el liderazgo. Entonces es muy importante que desde la estrategia definida, y en el caso de Magdalena, como muy bien lo pone sobre la mesa, ha venido evolucionando y ha venido creciendo y pasa de ser una organización con operaciones únicamente en Guatemala a operaciones en Europa, con nuestra sede en Portugal y muy recientemente en Perú, pues eso nos hace reorganizar nuestra forma de operar. Nuestra forma de operar no solo en procesos, sino que en revisar si la cultura que actualmente tiene Magdalena es la que se requiere para llevarla y catapultarla al 2031. Pero otra cosa que nos lleva a todo esto es a revisar cuál es el liderazgo, ¿verdad? Cuál es la gestión de liderazgo que tiene Magdalena, ya que el liderazgo es el que te impulsa la cultura y la que te hace que la estrategia se lleve a cabo. Entonces, todo esto nos lleva a que desde la visión organizacional te lleve a generar una visión de talento adaptable, con principios comunes de desarrollo, de bienestar, de meritocracia, pero a la vez tener esos habilitadores locales, ¿verdad? Esa idiosincrasia local que se genere una cultura homologada, sí, claro, pero con ciertos aspectos locales.
¿Y cómo esta transformación digital es importante para que todo esto se lleve? Pues viene a una adaptación de plataformas que nos permitan la visibilidad de los procesos para la toma de decisiones rápidas y conscientes. Te soy sincera, en este momento todavía estamos aprendiendo muchas cosas, porque aunque uno tenga muchísima experiencia en todo el tema de gestión cultural o gestiones de negocio, cada país tiene una idiosincrasia, cada organización tiene una idiosincrasia, y lo primero, y es filosofía de Magdalena, es aprendamos, conozcamos y posteriormente modifiquemos. Perfecto. Está interesante en este caso, Reina Silvia, porque al ser una región, Latinoamérica es tan diversa, ¿verdad? Pareciera que no, pero es diversa, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, Guatemala, Perú, México, diferentes países. Correcto. Entonces, ¿cómo se equilibra esa necesidad de estandarizar esos procesos globales? ¿Cómo se estandariza? Entiendo que hay habilitadores locales en la cultura. ¿Cómo ustedes han visualizado? ¿Cómo es que ustedes están viendo esa estandarización de procesos dentro de toda la región? Mira, la clave para nosotros ha sido establecer marcos claros desde procesos esenciales. ¿Sí? Estandarizamos desde lo esencial hasta lo general. Aquí empezamos de lo específico a lo general. En el caso específicamente de recursos humanos, nos centramos en procesos esenciales que debemos de asegurar que debe de haber una homologación. Por ejemplo, el tema de la compensación, el tema del desempeño es un tema también importante, pero a la vez dejamos procesos donde puede haber cierto tema de flexibilidad, como la contratación, donde ya no es un solo tema de organización, sino que también te tienes que apegar a los temas legales, laborales del país. Entonces, dicho esto, yo siempre hago esta analogía. Les digo, a ver, determinamos que hacemos hot dogs, ¿correcto? Entonces, no importa en el país que estemos, la gestión de recursos humanos hace hot dogs. Ahora, ¿qué nos permite esa flexibilidad? Tú a un hot dog le puedes echar más mostaza o menos mostaza, o le puedes agregar repollo o no. Y no deja de ser un hot dog, ¿ya? Pero no me vengas a que quieres hacer una hamburguesa, porque nosotros no hacemos hamburguesa. Entonces, desde que estandarizas y dices, eso es lo que hacemos, así es como lo hacemos, y siempre dejas un trecho de flexibilidad para que se pueda adaptar a esas realidades globales, a esas realidades locales, aseguras que haya una mayor homologación y dejas ese 80-20 necesario para que puedas generar una gestión estandarizada. Qué interesante escuchar eso. Digamos que hay procesos que son similares, por decirlo así, que son homogéneos y hay una flexibilidad en ciertas formas de hacer las cosas, ¿verdad? En algunas cositas. En ese orden de ideas, digamos, están no solo las particularidades culturales, sino también, por ejemplo, hablando un poquito ya de temas de compensación, por ejemplo, cómo ustedes han visualizado también, por ejemplo, la homologación de temas, por ejemplo, de compensación, o sea, por ejemplo, compensación variables o compensación. ¿Cómo es que ustedes están trabajando eso? Porque me imagino que al tener adquisición de empresas, eso es un cambio también bastante fuerte, ¿verdad? Y cada país tiene su forma de trabajo. ¿Cómo lo han visto ustedes en esa parte? A ver, lo primero que hacemos, viendo el tema de compensación, lo primero que tenemos que hacer es homologar estructuras, ¿sí? Generar una estructura Magdalena. No importando en el país que estás, tienes una estructura Magdalena. Parte de las políticas que tenemos es que nuestro modelo de compensación se combina con estudios salariales de mercado, lo que nos lleva a dos cosas. Una, cumplir equidad interna, que es algo supremamente importante para Magdalena, y dos, generar esa competitividad externa, ¿no? Esas dos cosas las aseguramos a través de estudios salariales
generales, es decir, regionales o mundiales, porque cabe resaltar que, como les comentaba al principio, nosotros tenemos operaciones en Portugal. Entonces, tenemos, dentro de ese mapa organizacional, tenemos compensación y equidad interna, y luego nos vamos a generar estudios de país. Entonces, bajo la política general de Magdalena, tenemos una compensación con ciertas estipulaciones. Pero dependiendo de los resultados que nos dé cada país, así es como ejecutamos la política. Es sumamente interesante, y principalmente porque te ves en la necesidad de decir, como al final lo que nosotros estamos haciendo o cómo estamos creciendo es a través de los joint ventures o adquisiciones específicas, ¿no? Entonces, pues, hemos crecido o por fusiones o directamente por adquisiciones. Y luego tienes que encontrar cómo encajar todas esas estructuras para asegurar esa equidad. Y que no solo aseguras una equidad en el momento, sino que también aseguras que puedas mantener ese cross-training probablemente, o esa movilidad de posiciones entre países, que también es algo importante y que hemos estado aprendiendo, ¿no? Que la compensación también te lleve a tener movilidad de países y que no te vaya a generar estructuras muy rígidas que posteriormente no puedas, con que luego no puedas mover personas, ¿verdad? Y puedas truncar desarrollo de los individuos. Entonces, todo esto se ve a través de la compensación, ¿ya? Y esto te mueve el resto de cosas. Así es como lo hemos manejado. Hablando un poquito de esa estructura, me imagino que esa estructura también le han puesto el foco, como veía desde el inicio, que nace una estructura, una cultura, un liderazgo. De alguna manera, esa estructura también ustedes la han remodelado, me imagino, han estructurado eso. ¿Esa es parte esencial, digamos, de lo que han estado haciendo ahora? Constantemente. Las estructuras organizacionales son entes vivos. Y eso te lo marca la estrategia, las estructuras te las marcan la estrategia. Yo llevo en esta organización 4 años y en estos 4 años hemos movido la estructura 3 veces a nivel macro, más las diferentes movilizaciones que hemos tenido en interdepartamentos o interpaíses. Las estructuras no pueden ser a perpetuidad. Es con relación a lo que el negocio requiere, así es como las estructuras se van adaptando. Nosotros tuvimos que migrar a una estructura matricial, por ejemplo. Antes nuestra estructura era muy jerárquica, de una sola vía, porque éramos un solo país. Ahora que somos 4 países, pues entonces no solo tenemos que ver la operación nacional, sino a la vez cómo estos tienen interrelación con otros países para homologación de procesos, ya asegurándonos que el proceso industrial, por ejemplo, se haga igual en Guatemala, en México, en Perú, porque al final necesitamos que nuestros procesos sean eficientes. Y eso se consigue desde una estructura eficiente. Desde ahí empieza la eficiencia. Así que esto es constante, es cambiable. Qué interesante eso de las estructuras, ¿verdad? A veces uno lo ve como algo muy fijo, ¿verdad? Como algo muy rígido. Y realmente correcto. Eso también, dependiendo de la estrategia, va a ir variando, ¿verdad? Qué interesante eso. Y asimismo, Reina Silvia, digamos, hablando de la estructura que ha cambiado, escuchando ahorita un poquito lo de producción y de todo, ¿cómo es que también ha cambiado los roles, por ejemplo, dentro del Departamento de Recursos Humanos? Me imagino que Recursos Humanos también tuvo que dar esa vuelta en la estructura para poder atender también los países. Me imagino que hubo ahí algunos cambios que tuvieron que hacer. Me imagino que todos los que nos escuchan tendrán preguntas, por cierto, las pueden hacer llegar aquí escritas o al final también abriremos el micrófono para que hagan alguna pregunta, pero realmente yo creo que esa es una pregunta que harían, ¿verdad? ¿Cómo es que Recursos Humanos se reestructuró para poder atender también la región? Nosotros fuimos los primeros en reestructurarnos.
a mi ingreso teníamos vigente la estructura que culminó en el 2024. Sí, en el 2024. Era una estructura netamente jerárquica y funcional, digámoslo así. Cuando se empezó a ver todo el tema del crecimiento que se requería, que iba a tener Magdalena, entonces empezamos a ver cuál es la estructura que tenía que tener recursos humanos. Al final, recursos humanos es el área lanza, como punta de lanza, para cualquier cambio organizacional. Debemos de ser los primeros en ser adaptables, flexibles, proactivos, para entonces impulsar al resto de la organización. Nosotros migramos a un tema de business partners y centros de operación y excelencia, ¿verdad? Para muchos colegas podrán estar más identificados con este modelo porque es el de Dave Ulrich, ¿sí? Que es un modelo que nace, si no estoy mal, en los 80s, pero no ha perdido vigencia y es la que la mayoría de empresas multinacionales tienen. Entonces lo que hicimos fue migrar a tener business partners responsables de las áreas core en negocio y las áreas de apoyo, y para asegurar la homologación de los procesos esenciales tuvimos que colocar las COEs o los centros de experiencia. Las COEs son las que aseguran que las políticas y los procedimientos se lleven a cabo de forma muy similar a lo largo y ancho de la organización, tanto funcionalmente como matricialmente. Y pues ya llevamos 2 años, 3 años, vamos a empezar nuestro tercer año con este modelo y te digo, ha sido un gran impulsor para que todo este cambio se genere y la forma de ver que tiene el negocio de ver al área de recursos humanos también ha evolucionado muchísimo. Ya nos ven como un área donde estamos en el negocio, ya que trabajamos a la par de ellos, no para ellos, que es un tema importante, ¿verdad? Porque cuando creen que trabajamos para las personas, podemos llegar a incurrir a algunas falencias, ¿no? Nosotros trabajamos para el negocio a la par de la gente, asegurando que mantengamos la productividad necesaria, el desempeño correcto para el logro de los resultados. Así que esa es la estructura que actualmente tengo, Sami, y hasta el momento va muy bien. No sé si será la misma que vayamos a necesitar en un año, pero por lo menos esta es la que actualmente tenemos. Qué interesante, al ser un ente vivo de seguro va en constante cambio en algunas cosas, ¿verdad? En algunos puntos de mejora. Yo veo ahí, por ejemplo, que algo que interesante es que el Departamento de Recursos Humanos, según lo que menciona, es el departamento lanza, ¿verdad? El que va al frente de ese cambio organizacional. Siendo esto así, digamos, ¿qué actividades o qué aspectos importantes se han topado los business partners? Y en este caso, ¿cuál ha sido, digamos, el mayor obstáculo, el mayor reto para integrar los países, por ejemplo? Porque muchas veces estamos acostumbrados a nuestra cultura, pero ¿cuál es el reto, digamos, que ustedes están visualizando? Si ustedes tienen el top 3 de retos, dice uno, mira, el foco va a ser tener cuidado con estos 3 puntos. Para los que nos escuchan, me imagino que ha de ser interesante saber a qué le debiéramos de poner mucho foco, ¿verdad? O atención. Mira, en nuestro caso ha sido fundamental conocer el negocio que adquirimos o con el que nos fusionamos antes de hacer cualquier cambio. ¿Ya? Para nosotros la gestión del cambio empieza con conocer con quién nos vamos a fusionar o a quién estamos adquiriendo. Y hemos sido muy respetuosos de ello, porque sabemos que podemos aprender de estos países que se están integrando a nosotros. Entonces, hemos tenido la prudencia de primero conozcamos
revisemos cómo lo está haciendo este país, ¿ya? Y luego tomemos la decisión si lo que vamos a homologar es lo que hace el país y lo traemos para Guatemala, o decimos, ok, así lo haces, pero Guatemala lo hace de la forma más eficiente. Entonces, eso es lo primero. Lo haces desde el conocimiento y el respeto, que eso es muy importante y la gente lo ha valorado muchísimo y ha hecho que la resistencia sea menor, ¿ya? Entonces, creo que si les tengo que recomendar algo, esa sería como la primera recomendación, ¿verdad? No llegar y llevar de una, sino que revisemos qué es lo mejor para el negocio buscando el proceso más eficiente y homologándolo para el resto. Y la siguiente, como reto, es que todo esto que te estoy diciendo, a pesar de que suena muy democrático y muy lindo y demás, tenemos que cumplir con un tiempo, ¿no? Entonces, la gestión del tiempo y la gestión de desarrollo o adaptación es muy corta. Entonces decimos, tenemos 3 meses para que esto suceda y después de 3 meses tomamos decisiones si las cosas no van funcionando, ¿ya? Entonces el combinar el tiempo con las decisiones ha sido un segundo reto importante. Claridad en el reto, pero también claridad en el tiempo que tenemos para que eso suceda, porque de lo contrario, pues tenemos que meter, digamos, otras herramientas para asegurar el resultado. Perfecto, Reina Silvia. Interesante también eso, ¿verdad? De ese respeto hacia las otras empresas que se han adquirido, que se han fusionado, ¿verdad? Qué interesante esa parte. Y buscar entre todos, digamos, entre todos los negocios, cuál es el más eficiente y como que tomar Correcto. Esas mejores prácticas, ¿verdad? Eso ha sido bastante interesante. Hablando acerca de los riesgos, hablando un poquito de eso, ¿han ustedes creado alguna estrategia en recursos humanos para mitigar riesgos? Sí, Sami. Uno ha sido, así como hemos venido fusionando procesos y gente, también tenemos que fusionar plataformas. Hemos tenido que fortalecer la seguridad de los datos, revisando nuestras políticas de ciberseguridad, limitando accesos, gestionando información sensible. Todo esto ha sido parte de la cultura. Cuando implementas o te fusionas y demás, todo el tema de seguridad y gestión de riesgos es parte de lo primero que tienes que asegurarte que vaya caminando según planificación. Nosotros nos hemos enfocado muchísimo en formar a los equipos, principalmente en posiciones de liderazgo, en temas como confidencialidad, ética, protección de los datos e información, y desde la cascada asegurar que la gente tenga la mayor necesidad de asegurarse que desde lo que publica, ¿verdad? Porque ahora que las redes sociales están tan a disposición de todos, desde cómo lo que publico o no publico puede ayudar o no a la organización, o me puede ayudar o no a mí como persona, como profesional y demás. Trabajamos muy de la mano con IT, trabajamos muy de la mano con el Departamento de Gestión de Riesgos para establecer controles de riesgos y procesos que se revisan periódicamente. Así que eso es un tema, te puedo decir que es el tema 2 en todas las fusiones y adquisiciones que hemos tenido últimamente. Entiendo, sí, ese tema de riesgos, la data, la ciberseguridad, que ahora es un tema fuerte a nivel mundial, ¿verdad? El limitar esos accesos. Interesante, Reina Silvia. Reina Silvia, y entrando un poquito, digamos, a la operación. Entiendo que la operación es también mucho de agro, ¿verdad? Aunque hay otros giros de negocio. Digamos, en la parte de compensaciones, en la parte, por ejemplo, de atender los temas legales, los pagos, me imagino que también se toparon con retos de que muchas empresas pagan totalmente diferente.
¿Cómo empezaron a hacer esa homologación también? Y cómo, digamos, algunos a lo mejor tenían algún bono, otro país no lo tenía. ¿Cómo empezaron a hacer esa homologación, digamos? Porque me imagino que también ahí había un reto. Sí, mira, eso nos pasó específicamente con Perú. Este es un tema que precisamente lo acabamos de cerrar. Cuando se adquiere Perú, obviamente el tema de compensación y principalmente para ejecutivos era completamente diferente al que nosotros manejábamos en Guatemala. Nos dimos la oportunidad de conocer el que ellos tenían, en revisar cómo se hacía. Al final la decisión, después de ver los dos modelos de compensación, se decidió que iba a regir el que se generaba para Guatemala. Así lo hacemos, como te repito, en cualquier proceso, ¿no? Pero en este caso especial, sí tuvimos, y lo hicimos acercándonos para Guatemala porque el paquete era mejor, digamos, para los ejecutivos. Estábamos hablando de ejecutivos primera, segunda y hasta tercera línea, ¿no? Hasta las gerencias. Es un tema de charlar con la gente, de revisar nuevamente desde los estudios salariales que tenemos y el mapa organizacional hasta llevarlo al país. ¿Qué hicimos? El modelo es exactamente el que se maneja en Guatemala y el que se maneja en México, pero con las condiciones de Perú, ¿ya? Entonces, ahí es donde vemos que si la política, por ejemplo, te dice que vas a pagar 2 salarios adicionales, estoy hablando por hablar, o 3 salarios adicionales, ¿verdad? O lo voy a poner diferente, vas a ganar un 20% sobre tu ingreso anual, eso es lo que dice la política. Para Guatemala el ingreso anual son 14 salarios, pero para Perú son 13 salarios, ¿ya? Entonces, la política es a nivel general, pero la aplicación la hacemos a nivel local. Mucho platicar con la gente, ¿verdad? El que entiendan no solo el qué, sino que para qué del cambio. En este caso, pues fue bastante sencillo porque el paquete era mejor. Sin embargo, en posiciones diferentes, por ejemplo, la política para nosotros indica que esta bonificación anual solo aplica para personas que tienen gente bajo su responsabilidad. Y en Perú teníamos posiciones donde ya no aplicaba la política. En ese caso tenemos que abordar la situación de diferente forma, ¿no? Porque si para Magdalena es importante que la persona se quede, entonces no solo tenemos que decirle, fíjate que ya no tienes bonificación, sino que tenemos que generarle alguna adaptación a su ingreso anual, ¿ya? Porque es una persona que requerimos para la operación y sí es importante que se quede para Magdalena. Todas esas decisiones nos han tocado tomarlas en el camino y algo muy, muy importante a mí es tomas decisiones caso por caso. Cuando son salarios, cuando es un tema de compensación, más que por bloque, que es donde entra la política general y demás, para todos aquellos donde la decisión no sea tan beneficiosa, sí tienes que ir a caso por caso, ¿ya? Claro. Y eso es lo que se nos ha tocado hacer. Nuevamente, asegurando que me voy a la política general. Tengas equidad interna, tengas competitividad externa y te quedes con el talento que requieres dentro de la organización. Interesante, porque entonces hay una estrategia, llamémoslo así, corporativa, global, llamémoslo así, y hay una muy específica, digamos, dependiendo del caso, ¿verdad? Como que hay que analizar cada caso ya como que a detalle. Interesante. Y en este caso también, Reina Silvia, además de lo que se conoce como ese salario, el físico realmente, ¿hay también alguna compensación variable o alguna compensación emocional, como le llaman ahora, ¿verdad? Que ustedes hayan implementado
que en alguna región, digamos que algo que no hayan visto y ahora digan, no, mira, en otro país lo están haciendo de esta manera y entonces empezaron a tomar esas iniciativas, llamémoslo así, de compensaciones emocionales, como le llaman? Mira, no las hemos homologado de otros países para acá, pero algo que me llamó mucho la atención, que me encontré en México, por ejemplo, es que allí hay mucho beneficio para las mascotas. Wow. Cosa que acá en Guatemala todavía no es tan común, podemos decirlo, ¿ya? En México nos encontramos donde habían seguro médico para mí y mi familia, que es mis hijos y mi cónyuge, ¿verdad? Y acá en Guatemala, si eres soltero, pues eres soltero, y si bien te va, puedes incluir a tus papás, ¿no? Claro. En México nos encontramos de que había para la familia, si eres soltero, puedes incluir a tus papás o puedes incluir a tu mascota. Wow. Eso para mí fue interesantísimo, sí. Porque estoy segura que en unos años Guatemala va a tener la misma tendencia. Claro. ¿Ya? Y tenemos que estar preparados para eso. Todavía no lo hemos implementado ni para Guatemala ni para el Perú, porque son realidades completamente diferentes. Claro. Pero tampoco se lo vamos a quitar a ellos, porque para ellos es un tema que lo valoran muchísimo, ¿ya? Sin embargo, eso nos hace abrir los ojos para irnos preparando para esa tendencia, ¿ya? Eso te puedo decir que nos hemos encontrado. ¿Qué salarios emocionales tenemos? Mira, esto es muy variado, ¿no? Pero como política tenemos, a pesar de que somos una empresa 80% agro, antes existía el tema de no, somos agro, no podemos hacer ni home office, ni podemos generar un flex time. Ahora sí tenemos esas opciones desde hace un par de años. Eso lo llevamos a Perú. En Perú no existía el flex time, por ejemplo, y ya lo estamos incorporando a la gestión administrativa principalmente. Así que nuevamente, como te digo, nos estamos conociendo aún, estamos reconociendo lo que otros países valoran y pues preparándonos para recibirlos cuando nos toque. Buenísimo, y hablando México, Perú, ¿y cuál ha sido el reto, Reina Silvia, también con Portugal, por ejemplo, que ya está del otro lado y ha sido interesante también como que integrarlos? Mira, con Portugal ha sido un tema pues bastante interesante. La gente en general tiene muchos rasgos latinos. Es decir, es gente alegre. Portugal es gente alegre, es gente que le gusta la cercanía. Para mi sorpresa, o para nuestra sorpresa, es personas mucho más emocionales que un Guatemala o un Perú o un México, por ejemplo. Eso nos ha llamado mucho la atención. Y lo que ha sido un reto supremamente fuerte es todo el tema legal laboral portugués, ¿verdad? Allá el poder vincular o desvincular a un colaborador es de meses, o sea, requieres todo un proceso donde el mismo gobierno te debe avalar la desvinculación o no. No es algo tan sencillo como de este lado del mundo, digámoslo así. Allá hay todo un sistema que cuida al trabajador fuertemente. El llevar gente de Guatemala para Portugal no es sencillo, porque la ley también protege mucho al portugués. Entonces, si vas a dar un trabajo, tienes que asegurar que si llevas a un extranjero debe de ser ultra archicontra específico, porque de la función, porque de lo contrario tampoco te admiten extranjeros en las planillas. Eso ha sido un tema importante al que nos hemos enfrentado.
Interesante, Reina Silvia. A veces uno oye operaciones y no conoce esos detalles, ¿verdad? Que al final impactan con la operación también, ¿verdad? A la hora de poder, por ejemplo, querer enviar personas de acá para allá o de allá para acá, me imagino que ha de ser complejo en ese tema organizacional. En ese mismo orden de ideas, ahorita hablando un poquito de la vinculación y desvinculación, ¿cuál es ese desafío lógico y tecnológico para poder garantizar, por ejemplo, la exactitud, por ejemplo, de nóminas, la exactitud, por ejemplo, de estas vinculaciones o desvinculaciones? ¿Cuál ha sido el reto de ustedes también tecnológico para poder atender toda esta parte operativa? Mira, para nosotros es un reto cada zafra, eso te lo puedo decir. O sea, nosotros pasamos de tener 6,000 colaboradores a tener 12,000 colaboradores en tiempos de zafra y no zafra. Y esto nos pasa igual en Perú como acá en Guatemala, ¿sí? Porque nuestro negocio es estacionario. Y tú puedes cometer errores en cualquier materia que, digamos, te pueden perdonar, menos en los salarios, menos en el pago, ¿ya? Entonces, para nosotros, cada zafra es un reto, definitivamente. ¿Qué necesitamos o en qué nos hemos apalancado? En un sistema robusto, integral, que nos asegure tener desde altas y bajas masivas, ¿verdad? Porque no podemos irnos uno a uno para desvincular a 4,000 personas después de la zafra o 5,000 personas después de la zafra, ¿ya? Y asegurarnos que se cumpla con todo el tema legal laboral, desde las liquidaciones hasta tener no errores en temas de pago con el sistema. Bueno, y en este caso, pues, ¿para qué más decirlo? Tenemos a Chetizo, ¿no? Que ha sido importante para toda esta gestión. Y ahora que estamos con otros países, pues definitivamente el tener un sistema que nos ayude, que sea multipaís, multimoneda y tener todo en un solo sistema, pues definitivamente ha hecho que las cosas funcionen, o estamos migrando para que las cosas funcionen homologado, ¿verdad? Uno. Y dos, que tengamos la información necesaria y correcta para la toma de decisiones que el negocio requiere. Sí, es un reto grande, ¿verdad? Al querer, como bien decía, la parte exacta es no la perdonan, entonces es un reto grande. También a las personas que nos están acompañando, a todos los colegas que nos están acompañando, entiendo que ya están haciendo algunas preguntas, ya se las vamos a trasladar a Reina Silvia ahorita en el minuto 45 más o menos de la charla, ya vamos llegando para darle apertura a algunos micrófonos, algunas preguntas que ustedes tengan. En este orden también de ideas, Reina Silvia, digamos, veo que de 6,000 a 12,000 colaboradores es estacionario, empiezan a contratar. ¿Cómo ha sido también ese tema de las altas y bajas? ¿Qué reto representa esas altas y bajas en ese momento, verdad? ¿Cómo han hecho eso y cómo también cierran la negociación? Porque así como contratan, así se retiran, y entonces cómo evitan también el riesgo de algún litigio laboral. ¿Cómo lo han hecho? Ok, aquí cuando iniciamos una relación laboral, somos tan responsables como en el momento de cerrar la relación laboral. Nosotros hacemos contrataciones, en este caso, de 6 meses, que es lo que dura la zafra. Y nosotros pagamos absolutamente todo lo correspondiente a esos 6 meses. Es decir, nosotros pagamos lo que corresponde a bono 14, aguinaldo, vacaciones y el tema de la liquidación. Nosotros no hacemos un contrato temporal para evitar la liquidación, ¿no? Sino que es con todas las bondades del tema, y así aseguramos que la gente se mantenga durante la zafra, cumplir obviamente con ley y hasta más de la ley, porque estamos liquidando a pesar de que es un contrato con fecha de terminación específica. Pero esto nos ha llevado a tener una mejor marca empleadora, ¿sabes? Porque al final el tener gente por temporada, así como la requieres tú, la requieren 5 o 6 o 10 competidores más.
Entonces, al final es decisión de la gente si te vas con Magdalena o si te vas con cualquier otro competidor, que estamos en operación en el mismo momento, ¿ya? Entonces, nosotros empezamos a generar atracción de talento a pesar de que nuestra zafra es en noviembre acá en Guatemala y en Perú, que ahí sí la tenemos constante, solo son 2 meses los que no tenemos zafra, que es marzo y mediados de abril, ¿verdad? De marzo a mediados de abril. Nosotros empezamos con la atracción de personal acá en Guatemala, por ejemplo, desde el mes de julio, ¿ya? Y es asegurándole a la gente que va a tener el trabajo con las condiciones correspondientes, que va a ganar con lo que se le ofrece, ¿ya? Y que no es solo lo monetario, sino que también las diferentes condiciones que posteriormente o durante el trabajo se les está dando. Y es a través de confianza. Por ejemplo, este año tuvimos el 72% de reingreso de cortadores, ¿ya? Wow. El más alto que hemos tenido en los últimos 3 años para Magdalena. Y eso quiere decir que hemos estado generando confianza y que la gente pues regresa a trabajar con nosotros y eso. Y desde ese reclutamiento, desde esa atracción que se hace antes, entonces se genera toda la información y a través de esta plataforma que te digo, se hacen ingresos masivos, ¿verdad? Porque, como te repito, al final entre lo que entran y ya estamos pagando la primera semana, no nos daría tiempo de tenerlos a todos claro. en sistema, ¿verdad? Y esto también lo hemos generado, esto también lo hemos reforzado, mejor dicho, con biometría, ¿verdad? Para entonces así saber cuántos tenemos, a quiénes tenemos y asegurar que les estemos pagando a quien le debemos pagar. Entiendo esos puntos, digamos, ¿qué es lo que reforzaría esa marca empleadora en esos puntitos que hemos visto ahorita? Me imagino que hay muchos en diferentes áreas, pero en ese punto, digamos, ¿cómo lo hacen? Mira, en este caso, y siguiendo con el personal operativo, que al final es donde el que más tenemos, es de pura confianza. Tú tienes que cumplirle a la gente lo que dices que le vas a cumplir, ¿verdad? Porque es la mejor forma de ganarte la confianza y de asegurarte que la gente regrese a ti y que no se vaya con otro competidor. Así de sencillo. Y asegurar el bienestar de la gente también. ¿Y qué es el bienestar? En el caso agro, nosotros sí nos enfocamos mucho en 2 temas que van relacionados, pero que al final es lo que nos asegura productividad, que es la hidratación y la alimentación de nuestra gente. Si no están hidratados como corresponde, y esto te digo, nosotros damos suero todos los días y son 2 litros de suero los que tienen que consumir, ¿verdad? Y 4,000 calorías en alimentación. Si eso no se cumple, la productividad tampoco se cumple, ¿ya? Entonces, el que la gente se sienta atendida, el que la gente se sienta cuidada, el que tengan el servicio médico cuando se sientan mal, porque es gente que viene de fuera, es decir, no es gente local, ¿no? El que se sienta atendida, el que se sienta protegida, eso hace que regrese y eso hace marca empleadora. O sea, un colaborador, esto pasa lo mismo cuando vendes, ¿no? Un cliente te puede recomendar o puede decir, ay no compren ese producto. Lo mismo pasa con nuestra gente. Un cortador o un ayudante agrícola te puede traer más gente a la organización y decir, allá es bueno trabajar, como pueden decir, no, ahí ni se asomen porque ahí nos tratan muy mal, ¿verdad? O los tratan muy mal. Qué buenísimo, Reina Silvia. Pues vamos a pasar en este momento a algunas preguntas que nos están haciendo llegar a todos los que quieran preguntarle algo a Reina Silvia de lo que he hablado, de estos cambios organizacionales, de esta estructura de liderazgo. Lo puede hacer por chat o puede levantar la mano para poder habilitarle su micrófono, ¿verdad? Entonces, que podamos hacer estos minutos que tenemos todavía interactivos, ¿verdad? Tenemos desde ya una primer pregunta de Laura Midens que dice, hola Silvia, una consulta, en su experiencia, ¿cuál es el peso real
que están teniendo los beneficios flexibles y el salario emocional en la decisión de permanencia de los perfiles de alta demanda y para presentarlo a la dirección de la empresa. A ver, muchas gracias, Laura. Yo tengo aquí una premisa. Los beneficios flexibles o el salario emocional es sumamente importante, pero entre más abajo de la pirámide organizacional, menos importantes son. Y más importante se vuelve lo económico. Entonces, aquí lo primero es, aseguremos que nuestra gente, no importando en qué parte de la pirámide jerárquica esté dentro de la organización, tenga un salario justo, ¿ya? Una vez el salario económico justo llene lo requerido según sus necesidades, de allí en adelante todo es apreciado, ¿ya? Dependiendo del país que sea y dependiendo el tipo de organización que sea, es decir, hay operarios, en mi caso, pues yo tengo agrícolas, pero también tengo industriales, y también tengo a nivel administrativo bajo. Y me he encontrado con que no son los mismos motivadores para cada grupo. Entonces, yo le recomendaría que hiciera focus groups o alguna encuesta muy básica donde pueda determinar esos motivadores y con relación a esos motivadores generar ese salario emocional. Porque creemos que a todos nos llama la atención, voy a hablar cualquier cosa, que nos den nuestro día libre de cumpleaños. Y lo asumimos que a todos nos da alegría. Al rato no. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me ha funcionado es generar esos focus groups, determinar cuáles son los incentivos, o mejor dicho, los motivadores, con relación a ello, generar los incentivos y así llevar todo el salario emocional correspondiente. Y ha funcionado porque, nuevamente regreso a la política de compensación. Buscamos y aseguramos equidad interna y competitividad externa. Y de ahí para arriba todo es ganancia. Espero haberte contestado, Laura, y cualquier cosa, pues posteriormente nos podemos platicar para ahondar en el tema, con mucho gusto. Buenísimo, Reina Silvia. Creo que la pregunta tenía también dos frentes. Primero, ¿cuáles eran esos motivadores, llamémoslo así, esos incentivos? Entendemos ahora que se puede hacer con un focus group para entender a cada área, a cada grupo. Pero la otra pregunta, creo que tenía dos preguntas, es cómo presentarlo a la dirección. Digamos, cómo. Ya encontramos que hay, por ejemplo, un incentivo, le agrada a cierto grupo, y ahora, ¿cómo se lo presentamos a los directores? Sí, ahí viene lo más alegre. Bueno, uno siempre tiene que presentar, y esto es lo que a mí me ha resultado, ¿no? Aunque vale resaltar que no siempre me dicen que sí a la primera. Ojo con eso. Eso también es importante ponerlo desde ya. Es importante no solo presentar el qué, sino que el para qué, ¿ya? Y el para qué debe de estar directamente relacionado, sí, al bienestar de la gente, pero tiene que tener un impacto en el negocio. Y esto es muchas veces donde nos quedamos encapsulados los de recursos humanos. Creemos que nuestra principal función en las organizaciones es que la gente esté feliz. No. Nuestra principal función en los negocios es hacer los negocios rentables y asegurar que nuestra gente tenga el bienestar para que esto suceda. Entonces, mi recomendación es, ¿para qué lo estamos haciendo? No es el qué, sino que para qué. Y el para qué tiene que llevar más a que la gente se sienta feliz. ¿Qué haría yo? Por ejemplo, si estoy viendo que en un departamento hay mucha rotación y que mi principal foco de la rotación es porque la mayoría de la gente va a la universidad, es decir, asiste a la universidad, pero que no llega a tiempo a sus clases y eso los está haciendo renunciar, ¿sí? Yo propondría el flex time, es decir, a ver, mira, ¿qué les parece? Y lo propondría a la dirección. ¿Qué le parece si tenemos la política de flex time? ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede entrar a las 6 de la mañana y salir a las 3 de la tarde, o entrar a las 7 de la mañana y salir a las 4 de la tarde, ¿verdad? O entrar a las 8 y salir a las 5, ¿ya? Esto no nos está quitando
productividad porque la gente sigue trabajando como debe de trabajar, pero nos va a ayudar a la rotación, porque el impacto que tiene ese porcentaje de rotación es de tanto. Así que sin necesidad de gastar nada, nosotros vamos a dejar de gastar tanto en rotación. Yo así lo haría, ¿verdad? Interesante. Y entonces no bueno. Es el qué, sino que para el qué, ¿verdad? ¿Para qué? Muy interesante, porque también el no tenerlo puede ocasionar una rotación, por ejemplo, y el hecho de ahí uno puede prevenir la rotación también, entonces se vuelve interesante también eso. También aquí Fernando García nos hace llegar una pregunta, dice: hola, buenas tardes, en cuanto a compensación se refiere, ¿qué metodología usan para su estructura salarial y evaluación de puestos? Nosotros utilizamos la metodología de Korn Ferry. Llevamos 5 años, 4 años, 5 años desde la implementación y 4 años ya con la maduración necesaria para poder tenerlo a nivel no solo nacional, sino que con el crecimiento a nivel global, Fernando. Es la de Korn Ferry. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. También ahí para Fernando, no sé si le queda totalmente claro, ¿verdad? Para que podamos... Aquí nos hacen otra pregunta. Sandra García dice: ¿cuál crees que es el éxito de la estructura de partner en RH? ¿Verdad? En nuestra organización en pandemia nos organizamos de esa manera, pero nuestro equipo no estaba satisfecho y regresamos a la tradicional. Ahora nos toca de nuevo organizarnos como partners por la estrategia de negocio. Habla, me imagino, de la business partner, ¿verdad? Sí, de los business partners. A ver, lo primero es, nuevamente, ¿para qué necesitamos business partners? Y a quién atiende el business partner, ¿ya? Y nuevamente, es muy importante asegurar que el atender no es jerárquicamente estar abajo de la posición mayor, sino que es a la par de esa posición. Y una de las cosas donde vas a convencer que necesitas un business partner es cuando el business partner te hable desde el negocio, ¿ya? El business partner tiene que saber el negocio como lo sabe el director del área, ¿ya? Y que cada decisión que se tome con relación a gente, él o ella lo pueda relacionar con el negocio. Es allí donde van a ver que sí es importante tener el business partner. El business partner no es cambiarle el nombre al jefe de recursos humanos o al jefe de personal, ¿no? Claro. Sino que es el que te hable el que te hables de tú a tú con los diferentes directores y que aportes desde allí. Sinceramente, no sé, adicionalmente a lo que me has comentado, por qué no les gusta o por qué no estaban satisfechos. Pero lo que yo te recomiendo, uno, es que generes una estructura. Una vez tengas la estructura, describas el puesto de business partner, generes los requerimientos para esa posición y luego te asegures que la gente que tengas encaja en ese descriptor y en ese perfil. Teniendo a la gente correcta en el puesto, fijo, van a ver las ventajas de tener un business partner. Gracias, Reina Silvia. Aquí también Andrés Alvarado te envía una felicitación por la transformación y crecimiento sostenido, ¿verdad? Aquí te la envía. Y solo tal vez decía que no se logró entender cuál era la metodología de estructura, pero es el nombre. Me imagino que lo vamos a buscar y se los vamos a trasladar. Creo que era algo Korn Ferry. Es la metodología de Korn Ferry. Metodología Korn Ferry. Que antes era Hay Group. Ajá, que antes era Hay Group. Aquí lo colocó ahora, también Fernando, exactamente, Korn Ferry, que antes era Hay, ¿verdad? Ajá, y también nos hacen otra pregunta, dice, ¿cuáles dirían? Estamos al 2026 en las empresas y qué necesitarán la estrategia de recursos humanos para la continuidad de negocio. O sea, está preguntando cuáles son los 3 desafíos que tú ves, digamos, en este año.
La gestión de talento es el desafío número 1. Y mira, cuando hablo de talento, no es la falta de gente, es de verdad la falta de talento. Cada vez nos encontramos en esa realidad donde hay mucha gente en el mercado, pero no con las competencias que de verdad requieren los negocios de hoy. ¿Ya? Hay mucha gente, pero no tiene las habilidades que requieren o que se requiere. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad, de la adaptabilidad es sumamente importante. Y cada vez encontramos gente menos adaptable y flexible. ¿Ya? El aprendizaje continuo, el aprendizaje rápido también es una competencia que debemos de seguir desarrollando en los profesionales. Es mucho más fácil traer a alguien que se adapte, que sea flexible y que aprenda, aunque no sepa del negocio, les digo yo, porque si sabe cómo aprender, en 3 meses ya conoce el negocio. Entonces, ese es uno de los retos, el de verdad encontrar gente con las competencias que se requieren para los negocios de hoy. Y 2, gente que de verdad quiera involucrarse en el negocio. Miren, nosotros tenemos políticas como el flex time, el home office, que ayudan a tener esa flexibilidad de tiempo que queremos, ¿sí? En nuestra vida o en nuestro día. Pero es que ahora cada vez más la gente no quiere ir a las organizaciones, no quiere involucrarse en el negocio y quiere estar trabajando desde atrás de una computadora. Y es que el negocio no está en una computadora, no está en un escritorio. El negocio está en el día a día, en las interacciones que tienes con el resto de la gente, lo que te lleva a solucionar problemas reales y verdaderos de la organización. Ese es otro de las crisis que estamos teniendo, porque yo entiendo el tráfico, que el balance de vida, completamente, todos lo pasamos, ¿ya? Todos, absolutamente todos pasamos por eso. Pero es que si no estás en el negocio, no puedes decir que eres parte de. O sea, estás en una planilla, estás en una nómina, pero de verdad, ¿qué tanto gestionas para solucionar y aportar al negocio? Son 20 pasos más adelante. Yo me enfocaría en esos dos grandes retos que tenemos. Y después de oír todo lo que se oye, o mejor dicho, todo lo que puedo leer en LinkedIn y en comentarios de otros colegas, creo que no es solo algo que padezco, sino que es algo que padecemos en general. Gracias, Reina Silvia. Realmente nos llegaron otro par de preguntas, las vamos a enviar. Si alguien tiene otra pregunta, nos las puede enviar al correo de la invitación para que se las podamos trasladar también a Reina Silvia y que podamos hacer ese grupo, ¿verdad? En donde podamos estar en comunicación. Desde ya quiero darle las gracias a todos los que han participado, a Reina Silvia, pendientes de nuestras publicaciones y otros temas. Ahí tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos los blogs de Visual-K. También pueden suscribirse a nuestras plataformas, a YouTube, a Spotify, a lo que es Apple Podcast y Anchor FM. Y también decirles siempre bienvenidos, gracias por participar en este podcast. Vamos a estar invitándoles a los siguientes. Y Reina Silvia, mil gracias. Si tienes alguna aportación final, te agradecemos mucho tu participación. Gracias por estar siempre con nosotros. A la orden, muchísimas gracias nuevamente por la confianza. Espero que haya podido aportar algo al resto de colegas y estoy a la orden para lo que ustedes necesiten de mi parte. Mil gracias, Reina Silvia. Mil gracias a todos los que se han unido. Que tengan muy buena tarde y buen provecho. Gracias, nos vemos. Gracias, cuídense mucho.